Han ocurrido varios temblores de tierra en las últimas 24 horas en el área de México, Estados Unidos y Centroamérica. Además de eso, el Frente Frío número 56 está afectando a gran parte de los Estados Unidos y de la parte norte de México, y la depresión tropical Andrés está en este momento debilitándose y perdiendo la intensidad de sus vientos. El día de hoy estaremos analizando todos estos sistemas y las lluvias que se esperan durante las próximas 48 horas. Estas zonas de baja presión que tenemos en el área de Centroamérica, que están saliendo del territorio colombiano, afectando a Panamá y el área de Costa Rica. Como pueden ver en esta imagen visible, es una zona muy desarrollada que está produciendo fuertes lluvias con descargas eléctricas en todas estas áreas. En el área de Costa Rica y Nicaragua se esperan lluvias durante las próximas 48 horas, pero un poco menos intensas, que más adelante le estarán viendo más claramente. Si nos trasladamos al área de México, pueden observar que están produciéndose lluvias intensas en todas estas áreas, como Monterrey, el área de Hermosillo, todas estas zonas de los estados de la parte noreste de México y también en los estados de la parte más céntrica. Si observamos el área de los Estados Unidos, nos damos cuenta que es donde más están siendo afectados con referencia al Frente Frío número 56, como pueden ver en esta imagen de infrarrojo que les estoy mostrando, donde se pronostican posibles inundaciones repentinas a medida que avance el día de hoy y mañana sobre los estados de Texas, el área de Luisiana, Mississippi y la parte norte de la Florida. Más adelante estaré mostrándole cómo las lluvias se irán intensificando y las fuertes tormentas eléctricas que se esperan en todas estas áreas y en estas áreas de México. Si observamos el desarrollo de la depresión tropical Andrés, pueden ver que prácticamente se ha disipado, pero todavía en este minuto tiene vientos máximos sostenidos de 46 kilómetros por hora, y por tal motivo el Centro Nacional de Huracanes continúa emitiendo avisos de mal tiempo para todas estas áreas de la parte occidental mexicana, con algunas lluvias y descargas eléctricas en estas áreas y rachas de viento para las frágiles y pequeñas embarcaciones que estén trasladándose por todas estas áreas. Como pueden ver, lleva un movimiento de traslación hacia el oeste y se espera que continúe en esa misma trayectoria hasta que se disipe en aguas más céntricas del Océano Pacífico. Si observamos esta imagen, aquí tenemos un sismo que estuvo ocurriendo de magnitud de 5.1 con 100 kilómetros de profundidad hace 13 horas con 40 minutos en México, que estuvo causando mucha preocupación en todos los ciudadanos mexicanos que residen en estas áreas en Michoacán, y estuvo sintiéndose muy fuerte desde Colima hasta todas estas áreas de Guerrero, donde todos los ciudadanos se mantuvieron a la expectativa de cualquier réplica que pudiera presentarse, debido a que fue un sismo que se sintió muy fuerte. Si nos trasladamos al área de Centroamérica, pueden ver que estuvo ocurriendo otro sismo de 4.4 grados con 35 kilómetros de profundidad hace exactamente 16 horas con 36 minutos, que estuvieron sintiéndolo las personas de El Salvador y algunas áreas de Guatemala. Si nos trasladamos a la página oficial de Conagua y el gobierno mexicano, les muestro la imagen visible de una forma más clara de los frentes que tenemos en México y de la tormenta tropical Andrés, que se convirtió en una depresión tropical debido a que ha perdido la intensidad de sus vientos. Aquí pueden observar claramente, como les mostraba, del Frente Frío número 56, que va a estar ocasionando mucha lluvia con tormentas eléctricas en todas estas áreas de los estados de la parte sur de Estados Unidos, como Texas, Mississippi, el área de Alabama y la parte norte de la Florida, a medida que avance el día de hoy y mañana, pero las lluvias se irán intensificando a medida que el Frente Frío número 56 avance por estos estados de México, y estará produciendo fuertes tormentas eléctricas en todas estas áreas, además de mucha cantidad de agua. En el informe que nos emite Conagua nos dice que la depresión tropical Andrés se ubica a 785 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, presenta vientos máximos sostenidos
de 45 km por hora con rachas de viento de 65 km y desplazamiento hacia el oeste a 11 km por hora. Se está trasladando en su movimiento de trayectoria. Su circulación ocasiona chubascos en Jalisco y Colima y lluvias aisladas en Sinaloa. El sistema frontal número 56, ese es el frente frío que está haciendo referencia en este minuto, y un canal de baja presión, además de la corriente del chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento y lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Veracruz, además en Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de dichos estados. Si observan esta imagen de las lluvias que se esperan durante las próximas 48 horas, aquí tenemos el frente frío número 56 y van a ver en este minuto cómo las lluvias se van a ir trasladando hacia estos estados de Texas, el área de Mississippi, Alabama y todas estas zonas de la parte norte de México. Pueden observar claramente cómo para mañana miércoles las lluvias irán en aumento en todos estos estados de México. Pero si observamos las tormentas eléctricas, aquí pueden observar la cantidad de tormentas eléctricas que van a estar produciéndose específicamente en el territorio mexicano y en estos estados de la parte sur de los Estados Unidos. Además, en el área de Centroamérica se esperan algunas tormentas eléctricas, pero un poco más moderadas que en esta zona de México.